solicitarle en esta mañana que pueda entender que hoy va a ser una forma diferente de exponer el contenido. Hoy no vamos a hacer como una prédica, sino más bien va a ser como un estudio, ¿ok? Es diferente. La parte de la prédica expositiva tiene que ver con traer los contenidos a aplicaciones más prácticas de nuestra vida y de una forma expositiva diferente. La parte de un estudio es un poco más ir a ver contenido y elementos que no necesariamente son expositivos, sino más bien son de contenido y aprendizaje. Y hoy vamos a tomar un poco el tiempo para aprender acerca de una celebración que es el día de hoy. ¿Qué estamos celebrando hoy? El Día de la Reforma. Hoy estamos cumpliendo 504 años de la Reforma. Hoy se celebra este evento extraordinario y de eso vamos a estar hablando en este día. Y por eso le hemos colocado este enfoque de introducción al contenido, la Reforma, el punto de quiebre en la teología, la historia, lo intelectual, la economía y la política. Yo creo que a veces no tenemos la clara y absoluta dimensión de lo que es la Reforma. Es más, permítame decirle que yo creo que en la Iglesia del Señor ignoramos mucho de la Reforma. Realmente, son pocas las iglesias que enseñan de la Reforma como evento, son muy pocas. Quiero decirle que inclusive yo tenía muchos años de iglesia y nunca escuché de la Reforma. Nunca en mi vida escuché de la Reforma, sino fue hasta cuando yo me metí a estudiar y cuando empecé a investigar la historia de la iglesia y de los eventos que influyeron a la sociedad, encuentro el evento de la Reforma. Y el evento de la Reforma es un evento determinante para nuestra vida en función de escuche bien, la reinterpretación de la fe y la salvación. Mi querido hermano, si este evento que yo le llamo el punto de quiebre no hubiera existido, usted y yo quizá no tendríamos la libertad de la lectura y la interpretación bíblica que hoy usted y yo tenemos. Si bien es cierto, y si alguno de ustedes conoce de Reforma, no sé qué tanto sabe usted, qué tanto ha leído, qué tanto ha investigado de la Reforma, si bien es cierto que hay grises en la Reforma, hay elementos que no del todo eran los idóneos dentro de la Reforma. Dios usó y permitió la Reforma para que la libertad de la interpretación de la palabra de Dios, el conocimiento claro de una fe salvadora, llegara a nuestras manos. Permítame de una forma muy breve, antes de ir al contenido, hacer una mención muy rápida de qué pasaba. Cuando hablamos de la Reforma, usted y yo estamos hablando de los años 1500. Específicamente se ha fechado 1517. Específicamente, pero estamos hablando de los años de los 1500 y ahorita voy a decir por qué lo marco de una manera como general, abierta. Mi querido hermano, después de que el Señor muere allá en el año 33 de su vida, será un evento trascendental. No me voy a hablar de todos los detalles, pero solo para ubicarnos en una realidad de entender por qué es tan importante el punto de quiebre de la Reforma. ¿Qué sucede después de que Cristo muere? Si usted recuerda, en el año 70, ¿sabemos todos qué sucedió en el año 70 después de Cristo? Hay un evento trascendental en el año 70 después de Cristo. Desde la muerte de Cristo hasta el año 70, la historia nos va a hablar de que hubieron muchas revueltas de los judíos. Los judíos estaban oponiéndose al gobierno absoluto del Imperio Romano. Y hubo muchas revueltas, hubo muchos problemas. Hasta que un día el gran emperador Nerón toma a un hombre que se llama Vespasiano y le dice a Vespasiano: encárgate de taparle la boca a los judíos. Estoy tratando de transliterar y hacerlo coloquial para nosotros nada más. Encárgate, le dice a Vespasiano, anda y ahoga, asfixia a los judíos, no los deje hacer más revueltas. Ellos habían empezado a hacer revueltas en diferentes sectores y el Imperio Romano estaba quedando expuesto con lo que estaban haciendo los judíos. ¿Qué sucede con esto? Y es que Nerón muere y Nerón no puede ver lo que sucede en el año 70. Nerón muere en el año 68 después de Cristo. Vespasiano, que era el militar más poderoso en ese momento, debajo de Nerón, es promovido a emperador y él toma el rol de autoridad supremo y él toma a su hijo Tito,
que no es el Tito de la Biblia, para que quede claro. Toma a su hijo llamado Tito y le dice: Tito, tenemos que barrer con la cultura judía. No podemos permitir más estos levantamientos. Así es como se desarrolla el evento del año 70, cuando Tito invade Jerusalén, y esto es muy importante. Recuerden que de Roma, en la región de Italia, a Israel había una distancia importante. ¿Qué empieza a hacer Tito? Toma desde Roma y empieza a tomar poder, a controlar, a derrotar la presencia judía en todos los poblados hasta llegar a la nación de Israel. Pero ¿qué pasaba en la nación de Israel en aquel tiempo? Jerusalén, que era la ciudad clave y preponderante, estaba aislada de las diferentes ciudades judías. El famoso muro de Jerusalén. Ellos estaban atrincherados dentro de los muros de Jerusalén. Cuando llega Tito, Tito logra, a través de todo su poderío romano, logra quebrar los muros de Jerusalén, entra y ellos capturan a todos los judíos que estaban resguardados allí. La historia dice que algunos judíos fueron aniquilados, fueron asesinados, y otros fueron tomados como esclavos. Luego será una batalla en Masada, que está ahí muy al lado, que los judíos la habían tomado previamente en una de sus revueltas. Entonces Tito sigue avanzando, toma Masada, que eran los pocos judíos que estaban viviendo allí. Cuando toma eso, el Imperio Romano había barrido a los judíos en ese contexto. ¿Por qué les cuento? Y si mi hermano me viene a hablar de historia, para eso voy a la clase en la universidad, es que es nuestro punto de partida para entender la reforma. Desde el año 70 que esto sucede, se dan algunos hechos trascendentales. El primer hecho trascendental es que desaparece Israel como Estado. Y pasaron muchos años, hasta 1948, cuando la nación de Israel vuelve a ser Estado. Entonces, lo primero que sucede en este evento del año 70 es que la nación de Israel desaparece como nación. Muchos judíos huyeron, fueron esparcidos en muchas direcciones. Por eso hoy sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay comunidades judías muy grandes. En Argentina, donde yo viví, yo llegué a vi muchas comunidades de judíos muy grandes, y así en diferentes lugares. ¿Qué sucede en el año 1948? Se da el regreso de muchos de estos judíos y se vuelve a establecer la nación de Israel. Desde el año 70 hasta 1948, el primer efecto que sucede es: perdemos la adoración a Jehová. Los cultos de rendición de cuenta de la nación judía a Jehová se truncan, porque la nación judía queda en propiedad de otras naciones. Roma en primer lugar, luego la tomó Egipto. Por ejemplo, justo en el año 1948, ¿cuál fue el país que dictó el cese al fuego para que Israel pudiera ser establecido? Fue Egipto. Entonces será a lo largo de estos años que la nación de Israel desaparece. Primer efecto: perdemos la claridad de la exposición de la ley judía y la adoración a Jehová de la historia. Segundo efecto: se da las pequeñas iglesias gentiles que las había fundado ¿quién? Pablo, en sus viajes misioneros, que no estaban en Israel, estaban en las regiones de Europa, estaban en la región de Galicia, la parte baja de Galicia, estaban en estos sectores, pero vamos a encontrar un relato triste. Apocalipsis se escribe en el año 90, 20 años después de lo que fue la invasión de Tito a Jerusalén en el año 70. ¿Y cómo nos describe Apocalipsis las iglesias del Señor? Tristes, caídas, que habían perdido su primer amor, habían perdido la entrega al Señor. Inclusive las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis describen el estado espiritual de las iglesias cristianas, gentiles de la antigüedad. ¿Cuál es el segundo efecto que empezamos a sufrir? La decadencia evangélica, la decadencia del mensaje del evangelio en las iglesias que Pablo había establecido. Tercer efecto, que es donde nos conecta directo con la reforma: la iglesia toma el poder. La iglesia católico romana. Se hace un amalgamiento de la iglesia católica romana con el Estado, el poder romano en el año 70, que hay una historia muy larga en cuanto a eso. Se hace un amalgamiento, entonces ahora la iglesia y el Estado están mezclada.
y genera a lo largo de los años, genera la iglesia el poder absoluto, el condicionamiento absoluto de la teología, de la historia, de lo intelectual, de la economía y de la política. Nada sucedía, nada se enseñaba, nada se establecía si la Iglesia Católica Romana no lo permitía. Tenían el poder absoluto, tanto así que piensen esto. Le acabo de hablar de Israel, pero ¿en qué nación se da la reforma? ¿En qué país se despierta lo que sucede con Lutero y se da el punto de quiebre con la reforma? En Alemania. Estamos hablando de cientos de kilómetros en la otra dirección de donde estaba establecido Israel, la toma de Tito del gobierno de Israel y el establecimiento del Imperio Romano. Cientos de kilómetros en la otra dirección. Amado hermano, esto nos lleva a por qué el punto de quiebre de la reforma es tan trascendental para nuestra vida. Y vamos a entrar un poquito en ello, ¿les parece? Vamos a aprender juntos. Así que vamos a entrar y vamos a empezar a hablar acerca de este elemento. Lo primero que tenemos que saber es que la reforma realmente no comenzó en el año 1517 con Lutero. ¿Por qué digo que no comenzó ahí? Porque ya previamente a Lutero habían habido personas que habían estado defendiendo, levantándose y promulgando que algo estaba mal en cuanto a la fe. Habían cosas que no estaban bien en cuanto a la fe. Estos hombres que usted tiene ahí, el primero de ellos, John Wycliffe, este hombre nos da un relato increíble, un relato de entender cuál era el poder, el dominio que había en aquel tiempo del imperio romano, gracias Alex, de lo que era el poder de la iglesia romana en aquel tiempo, tanto así que este señor John Wycliffe, que era profesor de la Universidad de Oxford, él predicó, miren el mensaje, esto es previo a la reforma de Lutero en 1517. Él predicó la necesidad de que la iglesia debía regresar. Cuando habla de iglesia se refiere a la iglesia romana, la que estaba en ese momento dominando todo lo que era la religión, cultura, la teología, la economía, la política, etcétera, etcétera. Él dice, es necesario que la iglesia regrese a su primitiva sencillez, atendiendo a la palabra y a la enseñanza como la Biblia lo enseña. ¿Qué está dejando en evidencia John Wycliffe? Que todo esto no se estaba haciendo, que la palabra de Dios estaba ausente, que la sociedad no conocía la palabra de Dios y que las motivaciones de la iglesia en aquel tiempo habían cambiado sus propósitos y sus anhelos. Este señor Wycliffe, que tomó una decisión increíble en contra del dominio de la iglesia católica, él traduce la palabra de Dios, la Biblia, al inglés de Inglaterra en aquel tiempo, de la región europea. Y este hombre, después de que muere, oiga bien, 44 años después de que él muere, el concilio católico lo determina hereje. Y tuvieron el descaro de ir 44 años después a sacar los restos de él de la tumba para quemarlos en la hoguera. De eso estamos hablando. Este era el contexto de ese tiempo. Cualquier persona que se levantaba y promulgaba o anunciaba o decía que la fe genuina del evangelio estaba siendo coaccionada, era condenado a la muerte. Tenemos el segundo ejemplo de Jan Hus. Este Jan Hus realmente toma, o su movimiento o su impulso tiene que ver mucho por el ejemplo de John Wycliffe. ¿Qué hizo Jan Hus? Sacerdote, era una persona involucrada dentro del clero romano, dentro de la iglesia, pero se promovió como un reformador de su posición, pero ahora en la región de Checoslovaquia. Fue profesor de la Universidad de Praga. Este hombre tradujo la Biblia también, pero ahora no el inglés, al checo. Y cuando él toma esta decisión, lo llevan y lo juzgan y lo declaran hereje. Y toman a este sacerdote reformado para ellos como una persona non grata, es llevado ante el concilio y es quemado, es quitada su vida, es cortada su existencia porque fue considerado como un desertor de la fe. Mi querido hermano, esto nos muestra un poco lo que eran las características de este tiempo. ¿Cuál era la realidad? Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Lutero a ponerse en pie?
¿Qué fue lo que lo hizo a él decir ya no más? Hay dos cosas claves que yo quiero que usted entienda de Lutero. Fueron dos. Hay más elementos aleatorios, pero hay dos que son el eje central de lo que sucede con la reforma en los años 1500 con Lutero. Tiene que ver, en primer lugar, con la burla. Lutero se postula, Lutero se levanta y dice, lo que la Iglesia Católica Romana está haciendo con la sociedad es una burla. Y mire cómo el punto 2 y el punto 1 están vinculados completamente. Número 1, la burla de la Iglesia Católica a una sociedad altamente analfabeta. Y usted me dice, hermano, ¿cómo analfabeta? Permíteme decirle esto. Una de las mejores estrategias para que yo manipule su entendimiento y que usted haga lo que yo quiero es que usted sea analfabeta y yo conocedor. Y yo le voy a sembrar a usted las ideas que yo quiero y usted no me las va a cuestionar porque no tiene acceso a la información para revisar si lo que estoy diciendo es correcto o no es correcto. ¿Cuál fue una de las estrategias de la Iglesia Católica Romana en este tiempo, antes de la Reforma? Mantener a la sociedad lo más analfabeta posible. ¿Recuerda usted que aún en la época de nuestros abuelos, es más, acá hay algunos hermanos de un poco de mayor edad que nosotros, quizá usted lo vivió esto, pero yo recuerdo a mi mamá contarme que la crianza de ella fue católica y contarme a mí que su mamá y su abuela o sus abuelos, cuando iban a la misa, no leían la Biblia. El cura se colocaba de espaldas a la gente y la leía ¿en qué? En latín. ¿Qué lograba la iglesia dominante de la cultura y el pensamiento social? ¿Qué lograba con eso? Este efecto exactamente. El analfabetismo bíblico, el desconocimiento total de la palabra de Dios, la ignorancia. Entonces, lo primero que mueve las entrañas de este señor Lutero, lo primero es que él cae en la conciencia de que la Iglesia Católica está burlándose de la sociedad, manteniéndolos analfabetas, y hacía que ellos consideraran que para obtener el favor de Dios tenían que pagar por él. Y es lo que conocemos en la historia como las famosas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Documentos papales, o sea, una carta firmada por el Papa de turno, donde a cambio de la limosna, a cambio de la indulgencia, del pago, se le otorgaban perdón de pecado. Mire qué descaro, mi hermano. Un mortal tomando la autoridad de que a través de un documento y una firma yo podía perdonar los pecados suyos. Pero ¿cuál era la razón que había en el medio? Ignorancia, analfabetismo pleno. Pero el segundo elemento, que yo personalmente lo considero más importante, era que las personas intentaban a través de este mecanismo alcanzar la salvación por sus propias fuerzas. Entonces Lutero cae en una realidad. El ser humano no podía alcanzar la salvación por sus propias fuerzas, sino que solamente por los méritos de Cristo. Y él se promulga, él se levanta y él decía, solamente los méritos de Cristo y el ejercicio de la fe pueden otorgar salvación, no el pago de las indulgencias. El hombre estaba buscando genuinamente la justificación, pero la iglesia coaccionaba el método para que ellos no pudieran tener acceso a la verdad absoluta y a través del pago de indulgencias coaccionaban la salvación. Y sabe qué, hermano, esto me da temor a mí personalmente. El juicio de Dios sobre estos hombres. ¿Cuántas personas se fueron al infierno por creer? Porque la iglesia católico gobernante, que supuestamente era el referente de autoridad espiritual para ellos, les decía que ese era el método. ¿Cuántos de ellos murieron pensando que estaban perdonados porque habían pagado una indulgencia? Ahora, mi amado hermano, cuando vemos esto tenemos que entender algunas cosas que él va a proponer en la reforma. ¿Cuáles son algunas de las cosas que vamos a encontrar en este ejercicio de coaccionamiento de la iglesia a la sociedad? Algunas de ellas me parecen tan absurdas y algunas las veo que todavía hoy existen. Preste atención a algunas de ellas. En primer lugar,
el comercio de las reliquias sagradas. Millares de personas eran engañadas al comprar espinas que supuestamente coronaron la frente de Cristo, astillas de madera de la supuesta cruz en donde Cristo fue crucificado, paños supuestamente empapados de sangre que habían sido usados para limpiar el rostro de Cristo, objetos personales de los santos que ellos determinaban como santos. El punto más alto de su comercio, ya lo mencionamos, la venta de la indulgencia, lo cual era otorgado a través de el dinero. Ahora, ¿sabe qué es lo curioso? Hoy existe una basílica que se llama la Basílica de San Pedro. Esa basílica fue financiada con los dineros de las indulgencias. Ese majestuoso edificio, que si usted se mete a investigar los documentales, ninguna agencia que ha hecho la investigación ha podido determinar con exactitud el valor de esa basílica, y no solo el valor de la basílica, los tesoros que hay dentro de la basílica. Se dice especulativamente que en las profundidades de la basílica, en los sótanos de la basílica, hay tanta riqueza, tanto oro, tanta joya, hay tanto elemento de valor que alcanzaría para eliminar el hambre de la humanidad. ¿Y todo eso a raíz de qué? Del pago de favores a cambio de una supuesta salvación del alma. Mi querido hermano, esto nos lleva a un elemento clave y quiero detenerme un momento aquí porque creo que es muy importante. No solo para mirar la columna vertebral de por qué se genera la reforma, sino porque es algo que usted y yo tenemos que tener con claridad. Tanto el hermano Wycliffe como el hermano Hus y muchos otros que yo no he mencionado, porque hay más, no son solo ellos, hay más, como el hermano Lutero, Calvino que vino después, y vamos a hablar de eso en un momento. Todos ellos cuestionaban un elemento. ¿Sabe cuál fue el libro de la Biblia que Lutero dijo, me caso con él? Y hasta el día de hoy se dice que Lutero la llamó su esposa. Es el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Cuando Lutero se pone a investigar, obviamente un sacerdote culto, conocedor profundo del latín y de todo lo que era la formación de la teología católica, y él empieza a estudiar la carta a los Romanos, él encuentra una pregunta, o él se hace una pregunta, que es la que genera la columna vertebral de lo que es la reforma. ¿Cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? Esa fue la pregunta clave de la reforma. Es más, esa pregunta la vamos a encontrar en Job. En el Antiguo Testamento, Job, en capítulo 9, versículo 2, Job hace la misma pregunta. Cuando Job está mirando su inmundicia, está mirando su vida como un pecador, como un ser humano, y mira a Dios, Job hace esta pregunta. Job dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo el hombre puede justificarse delante de Dios? Hay una realidad con esta pregunta, mi amado hermano. Lo que llevó a Lutero a ponerse en pie y a promulgar las tesis, que ya lo vamos a ver, fue respondiendo a esta pregunta. La pregunta es, ¿puede el pecador justificarse delante de Dios por la compra de artículos santificados? No. ¿Puede el hombre justificarse sus culpas delante de Dios por la compra de indulgencias? ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces Lutero hace un análisis de la carta de Romanos y él llega a la conclusión que la iglesia estaba coaccionando el entendimiento claro de cómo el hombre podía ser justificado delante de Dios. ¿Y quién le responde bíblicamente hablando? Le responde Pablo. Pablo responde en Romanos capítulo 5, cuando él mira Romanos y él dice, espérame, acá el apóstol Pablo dice cómo es que una persona puede ser justificada. Capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, Romanos capítulo 5 versículo 1 nos abre por lo menos 4 o 5 temas teológicos doctrinales de análisis. Lo primero es la palabra justificados.
¿Qué es ser justificados? Y le voy a colocar ahí un poquito la doctrina de la justificación por medio de la fe, que Lutero va a retomar 1500 años después. Mire, hermano, la cantidad de años que tuvieron que pasar para que volviera a estar en la palestra, en la mesa, en la plataforma, como el hombre es justificado. Y a mí me da temor, le digo, justo estábamos platicando con Héctor anoche, después del conversatorio, y yo le decía a Héctor, le digo, ¿sabes qué? Estudiando, investigando todo esto, a mí me genera un signo de pregunta enorme, que ahora me mueve a investigarlo y estudiarlo. Es, ¿qué pasó con los creyentes y la promulgación del Evangelio entre el año 70 y el 1500? ¿Qué pasa en ese vacío? ¿Qué hay? Por supuesto, la iglesia, la historia nos habla de que habían en Europa, más que todo, habían estos rezagos, estos pequeños vestigios de las iglesias que Pablo había establecido. Que algún hermano le decía a Héctor, y yo creo que por ahí va su criterio, son esos pequeños remanentes que quedaron de la promulgación del Evangelio. Y probablemente sí, hubo pequeños grupos de hermanos que proclamaron el Evangelio. Pero hay una realidad: la Iglesia Católica Romana y su coaccionamiento a lo que es la fe genuina y la salvación en Cristo genuinamente había sido bloqueado a la sociedad por parte de ellos, para coaccionar el entendimiento y captar los beneficios de una sociedad manipulada por ellos. Y la gran pregunta es, la doctrina de la justificación, ¿qué era? Era lo que Lutero cuestionaba. Habla acerca de la columna vertebral de la Reforma como piedra angular del plan de salvación provisto por Dios conforme a la palabra de Dios. Ahora, como le decía, quiero detenerme un momento para que usted y yo lo tengamos claro, usted y yo. Si fue una causal tan importante en aquel momento que genera el punto de quiebre en la Reforma a nuestros días, ¿por qué Lutero lo tomó con tanto valor? Número uno, mi querido hermano, ninguno, ni usted ni yo, ninguno, tiene ningún mérito delante de Dios para pensar que podemos justificarnos delante de Dios por nuestros pecados. Ninguno. Por más que usted y yo intentemos compra de indulgencias, favores religiosos, ser santulones o irnos a meter a un monasterio en una montaña, por más que hagamos actos aparentes de piedad, la condición de pecado del ser humano es imposible que el hombre por actos piadosos lo pueda erradicar. Entonces Lutero hace esta pregunta y surge el segundo elemento clave en cuanto a esto. La respuesta solamente es por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Y la gran pregunta es, ¿la fe en qué? Porque cuando hablamos de fe puede ser una expresión muy genérica. Es más, hermano, anoche hablamos de ocultismo, hablamos de satanismo, hablamos de demonología, hablamos de prácticas, ¿no? Adivinación, hechicería, etcétera, etcétera. Muchas personas depositan su fe en eso. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de una capacidad que Dios le ha dado al ser humano para creer en algo y abrazar algo como el dogma determinante de su vida. Hay personas que abrazan con determinación la evolución. Hay personas que se declaran ateos hasta que están al borde de la muerte y están allí promulgando que ellos no creen en nada, pero cuando se golpean un dedo dicen, ay Dios mío, ¿no? Entonces son personas, perdón, pero sí sucede, ¿eh? Sí sucede. Es muy fácil no querer creer en Dios hasta que nos enfrentamos a la realidad de que le veremos cara a cara. Mi querido hermano, ¿fe en qué? Era la pregunta de Lutero. Entonces Lutero en la palabra de Dios encuentra y responde lo que el versículo termina diciendo en Romanos 5:1. Fe por medio del Señor Jesucristo. Y entonces se pone en pie este hermano y nos va a enseñar y nos va a remarcar un elemento que es clave. Hay un juez justo sentado en el trono. Dios el Padre, el juez justo y sublime, supremo, que en su justicia, Él dice pecador, culpable por causa del pecado.
Y él como juez justo dice, la justicia divina exige y demanda, no favores, no pago de indulgencias, exige el derramamiento de sangre inocente. Eso exigía la justicia divina. Y cuando se examina la realidad del ser humano, ninguno lo puede ofrecer. Él se arma del plan de redención perfecto, enviando a su Hijo a morir y derramar su sangre en favor del culpable. Y todo aquel, como dice ahí, que cree en la persona de Jesucristo, el juez justo con el mazo de justicia, ¡tum!, determina. Y dice, perdonado, justificado. ¿Por méritos propios? No, por el mérito de Cristo. Y a través de la obra de Cristo, yo soy declarado justo delante de Dios. Por eso dice, es un acto judicial. Es la figura legal de que Dios determina que un culpable ahora es libre de su causa, pero porque otro tomó su lugar. Esta verdad justificatoria delante de Dios, que es la única forma a través del cual un pecador puede ser salvo, era lo que estaba ausente del conocimiento de la sociedad. Y Lutero se pone en pie, y es donde él se basa en un pasaje para poder establecer lo que conocemos 95 tesis. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, subraye, mi querido hermano que usted está aquí, si en algún momento usted ha estado luchando con tener claridad y convicción de si realmente usted ha sido salvo en Jesucristo, la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿realmente ya depositó su fe solo en Jesucristo? Es la primera pregunta que tiene que responderse. Y si usted realmente ya depositó su fe en Jesucristo, Gálatas capítulo 2 versículo 16 tiene que convertirse en un emblema para su vida. ¿Qué dice Gálatas 2:16? No existe hombre, no hay ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede por obras ser justificado. Sino, y viene la contraposición, que es lo opuesto, sino que solamente por la fe en Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo a la iglesia en Gálatas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? De Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie se ha justificado. Y se pone en pie este hermano Lutero, se va a una plaza, se para delante de la catedral de Wittenberg en el año 1517, en el 31 de octubre, y se atreve descaradamente, para bien lo digo, ¿no? Descaradamente, en contra de toda la oposición de la iglesia romana, él se atreve a establecer una postura. Y en esta postura, él argumenta varias cosas. El hombre es incapaz de salvarse por sí mismo del pecado original. Las obras no son el medio de la salvación, sino solamente la fe. La iglesia no es fuente de doctrina. Y el punto 3, creo que fue lo que enardeció las entrañas de la iglesia. La iglesia no es fuente de doctrina, solamente las sagradas escrituras. Así que hay libertad de que pueda ser interpretada personalmente, así como también es válido el libre examen de conciencia. Solo el bautismo y la Eucaristía son sacramentos legítimos. Se niega el valor de las indulgencias y la existencia del purgatorio. Se suprime el culto a la Virgen, a los santos y a las imágenes. Mi querido hermano, Lutero le sacudió el negocio a la iglesia. Porque todo esto que él postula en sus análisis golpeaban en el eje central de lo que ellos usaban como comercio para coaccionar la fe de la sociedad, coaccionar el entendimiento de salvación, pero para poder manipular los intereses partidarios de la iglesia. Niega la autoridad del Papa sobre la iglesia protestante. Porque lo que sucede es que en la historia se relata que en algún momento uno de los cleros de autoridad le dijo a Lutero:
Oye, bueno, hagamos algo, una negociación, hagamos algo. Te dejamos abrir un ala, pero que sigan bajo el Papa. Y él dijo, no. La tesis de Lutero fueron rechazadas y se convocó a la dieta de Worms. O sea, no fue que los pusieron a dieta, hermano. No. La dieta de Worms era un congreso, un concilio, donde convocaban a todos los cleros, los más altos rangos de autoridad de la iglesia romana. Realmente la dieta de Worms se usaba para la elección y renovación de los puestos de autoridad. Pero mire usted que convocan a todos los líderes, mire cómo sacudió las entrañas de la iglesia romana, que convocaron a todos los líderes del clero católico para examinar la postura de Lutero. Y la respuesta fue rechazado, no es permitido, fuera de acá. Es más, si por ellos era, en ese momento Lutero era quemado. ¿Por qué no lo quemaron? Porque habían burgueses, como dice ahí, habían alemanes que tenían un rango económico de influencia que estaban en contra de la iglesia católica y ellos lo protegieron a Lutero. Ellos usaron sus influencias para que al menos en ese momento Lutero no fuera quemado en la resolución de la dieta de Worms. Ahora, mi querido hermano, de todo este análisis brotan lo que conocemos como las 5 solas. Paréntesis, solo permítame decir algo. Estas 5 solas no son de Lutero, para que quede claro. Las 5 solas que se extraen de los documentos de Lutero tienen que ver con las posturas doctrinales de Lutero, lo cual son correctas, pero cuando yo digo que no eran de Lutero, significa que no fue el primero en promulgarlas. Ya habían habido otros previos a él que habían postulado estas verdades de mayor o menor influencia, pero ya algunos les habían postulado. Pero fue tan relevante el punto de quiebre, como le llamo yo, el punto de quiebre de la reforma, que se establecen estas 5 posturas. La primera, sola escritura. Se le vuelve a otorgar a la palabra de Dios la autoridad que tiene, que la había perdido socialmente hablando por la manipulación de la iglesia. Sola escritura habla acerca de que la palabra de Dios es la máxima autoridad para la fe y la práctica de la vida del Hijo de Dios. Y cualquier cosa que contradiga la autoridad de la palabra es algo que no puede ser tomado como válido. El segundo elemento que promulga la tesis es solus Christus. Y esto tiene que ver con volver a otorgar a la salvación el eje central salvífico. Es volverle a otorgar a la justificación que solamente por Cristo se puede llegar al Padre, lo cual la sociedad lo ha perdido esto. El tercer elemento de la postulación, que es solo por gracia, solo gratia. Y esto tiene que ver con que el regalo de la salvación es gracia. No es por el pago de indulgencias, no es por el pago de méritos, no es por las obras de la ley. Es solamente por medio de la gracia inmerecido que un pecador puede recibir y ser investido de los méritos de Cristo en su favor. En cuarto lugar, sola fide. Esa gracia, para que sea apropiada en el favor, hay un elemento que tiene que ser ejercido solamente por medio de la fe. Y en quinto lugar, solo para dar gloria a Dios. El propósito de la salvación, mi querido hermano, no es ser cristianos sentados en una silla, y perdone que hable tan claro, pero la autoridad de la palabra de Dios es así. La salvación no es un elemento intransigente en la vida de un ser humano. A mis alumnos de teología, en la clase que acabo de terminar hace 2 días de soteriología, les dije, un cristiano verdadero jamás puede seguir siendo el mismo. Un cristiano verdadero no se sigue revolcando en la inmundicia. Un cristiano verdadero entiende que esa gracia inmerecida otorgada en su favor solo por gracia tiene que llevarle a vivir dando gloria a Dios. Y ese es el quinto postulado de las tesis de Lutero. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios.
El creyente no puede tomar la salvación de manera tan liviana. Tenemos que aprender a vivir en congruencia de lo que hemos recibido. Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado, Dios nos ha impartido gracia en nuestro favor. Nuestra vida debe ser en función de dar gloria a Dios, mi querido hermano. Y no dar gloria a Dios en el culto del domingo. Esta es la parte fácil de dar gloria a Dios. Es dar gloria a Dios en la familia, en la casa. Es dar gloria a Dios en el trabajo. Es dar gloria a Dios en la universidad, en el colegio, en la escuela. Es dar gloria a Dios cuando todo va bien. Y también es dar gloria a Dios cuando las cosas van mal. Es que el Hijo de Dios es investido de glorificar el nombre de Dios a través de Cristo en su vida. Mi querido hermano, ¿alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué nos llaman protestantes? ¿Por qué la reforma se llama reforma protestante? ¿Y por qué dice, tú eres de las iglesias protestantes? ¿Alguna vez ha escuchado esa frase? Bueno, quiero que sepa de dónde brota esa palabra, esa frase o ese concepto. Todo esto que sucede con la reforma en 1517 hace que el rey Carlos V, ante la presión de los luteranos, y eso tenemos que entenderlo, todos los que empezaron a seguir a Lutero, ante la presión de ellos de exigir al Estado, al gobierno, algún tipo de voz pública y de derecho, Carlos V concede que el Estado pueda, que cada Estado representado pueda tomar la decisión dentro de su propio territorio sobre cuestiones religiosas. O sea, era un primer paso para que el dominio católico romano aflojara y se pudieran empezar a establecer en cada estado pequeños movimientos cristianos evangélicos para promulgar lo que las 5 solas de la fe establecían. Las 5 solas de las tesis de Lutero establecían. Y Carlos V cede y él dice, está bien, pero ¿qué sucede en 1529? Poco tiempo después, la Iglesia Católica no lo soporta y se levanta con todo su armamento y poderío y deroga esta norma. Entonces los luteranos que venían pidiendo voz empezaron a hacer manifestaciones y empezaron de una manera enérgica y fuerte, empezaron a exigir derecho. Entonces las autoridades dijeron, bueno, préstenle atención a estos protestantes, porque protestan por haber derogado la norma. Y de ahí brota el término que hasta hoy usamos para que nos digan, somos protestantes, porque hubo un grupo de hermanos que creyeron con convicción absoluta en las olas de la fe o las olas de la postulación de Lutero, las olas de la postulación de Lutero, que salieron a las calles a exigir los derechos del libre culto. Ahora, mi querido hermano, todo esto tiene que ver con el ámbito breve, porque hay muchísima información más, breve de lo que es el punto de quiebre de la reforma. Ahora, yo quiero que usted mire conmigo brevemente el impacto que generó la reforma que hasta el día de hoy usted y yo disfrutamos. Quizá usted y yo no hemos tenido total conciencia que la reforma dio el punto de quiebre para que hoy usted y yo exijamos y vivamos con ciertos derechos y ciertas libertades. En primer lugar, mi querido hermano, en Inglaterra el rey, déjenme para leerlo yo aquí, espero que se pueda ver bien en la pantalla. ¿Se ve? ¿No? Pues entonces óiganme. En primer lugar, en Inglaterra el rey Enrique VIII, lo primero que sucede es que se rechaza la autoridad papal sobre la iglesia y la iglesia de Inglaterra entró en una reforma que la volvió una entidad mayormente protestante. En segundo lugar, en Suiza, Francia, Alemania, Escocia y los Países Bajos se comienza una segunda corriente reformadora, un segundo eje de reformación de lo que era el dominio católico, mayormente ahora bajo el liderazgo de Juan Calvino, que muchos de nosotros oímos hablar acerca de los calvinistas y no nos damos cuenta de que todo comenzó en el ejercicio de la reforma, que lo que buscaba defender es lo que estamos diciendo, la libertad de que el hombre pudiera con conciencia libre
considerar la salvación en Jesucristo. En tercer lugar, y esto es muy importante entenderlo, se da la separación de la iglesia y el Estado. Comienza el proceso donde ahora el Estado cumple su función de autoridad estatal o gubernamental y la iglesia se enfoca en asuntos religiosos. Ya no el poderío, se empieza a quebrar el poder del dominio de autoridad social de la iglesia católica. En cuarto lugar, no, ese fue el que leí, ¿verdad? En cuarto lugar. En tercero sería la separación de la iglesia del Estado. La cuarta, la separación iglesia-Estado produce el crecimiento de la fe y que cada persona a título personal pueda ejercer el libre pensamiento. En la última parte del siglo XVIII, hasta el presente, los misioneros protestantes extendieron el movimiento por casi todo el mundo. Hermano, usted y yo, esta libertad de culto que tenemos, comienza en el punto de quiebre de la Reforma. Misioneros empiezan a entender la necesidad de que esta verdad de fe genuina sea promulgada. Y empieza a darse un movimiento extraordinario. Mire, hermano, nosotros conocemos ahora se habla mucho de que los misioneros deben ser latinos, ¿no? Hay muchos movimientos que vienen a Latinoamérica para mandar latinos a Europa, mandar latinos a Asia, mandar latinos a las regiones orientales. Y está bien. Ahora, ¿sabe qué me da tristeza a mí? Que realmente el movimiento misionero inicial no comenzó acá. Nosotros mismos fuimos bendecidos por el movimiento misionero. Personas que salieron de la región de Alemania, de la región de Inglaterra, empezaron a ir por todas las regiones de Europa, vinieron a los Estados Unidos y de Estados Unidos recibimos nosotros también la influencia misionera en toda Latinoamérica. Y hoy usted mira hacia allá y mira Alemania, mira Europa, mira estos países y hay una crisis, hay un caos de la fe. Y es triste ver eso. ¿Y sabe por qué sucedió? Porque enviaron misioneros, que fue extraordinario, pero muchos de ellos empezaron a olvidar que ellos mismos eran un campo misionero y empezaron a dejar de promulgar el evangelio en sus propios contextos y dejaron de empezar a edificar la iglesia y la iglesia se empezó a debilitar. Y por eso hay tanta debilidad espiritual hoy. Uno más, a partir de 1607, los anglicanos llegan a Virginia. Y por eso es que considera que Estados Unidos se llega a convertir en una nación mayormente protestante. ¿Usted sabía que en Estados Unidos la religión oficial no es la católica? La religión oficial es la protestante. Ahora uno va y hay iglesias católicas, pero lo preponderante en Estados Unidos no es la iglesia católica. Uno más, abre el pensamiento a la Biblia. Hermano, esto quizá no le tomamos el valor que tiene. La reforma permite que ahora mi pensamiento no esté coaccionado, sino que ahora yo pueda tener libre pensamiento. En otras palabras, usted puede considerar con libertad si recibe o rechaza el mensaje del evangelio, porque es un mensaje claramente predicado y anunciado. Esa libertad no existía anteriormente. Se abre la libertad del pensamiento a la palabra de Dios y contrario a lo que los católicos estaban dominando en ese tiempo. La libertad de la interpretación provocada por esta libertad otorgada. Se generan denominaciones. Una de las preguntas, yo he escuchado esta pregunta de personas. Oiga, hermano, ¿y de dónde salen tantas iglesias? ¿La ha escuchado usted? Oiga, hermano, ¿y de dónde salen tantas denominaciones? Ahorita se lo voy a mostrar en un momento. Libres, de la autoridad religiosa fue el primer paso para que la democracia se estableciera. Mi querido hermano, la democracia que promulgamos en nuestros países tiene su raíz en la Reforma. ¿Por qué? Porque antes de la Reforma no existía democracia. ¿Quién determinaba el rey que debía continuar? ¿Quién determinaba quién se establecían los poderes de autoridad? La Iglesia Católica Romana. Porque el Estado y la Iglesia estaban fusionados. Al quebrarse el Estado y la Iglesia, comienza en la sociedad el ejercicio de la democracia.
la traducción de la Biblia a diferentes idiomas. Gloria a Dios, porque antes solo latín. Y a alguna persona que intentó, ya les di 2 ejemplos en la introducción, al checo o al inglés, su vida pagó el precio. Era coaccionada la libertad del acceso a la palabra de Dios. Ahora se da la libertad para que la Biblia sea traducida a todos los idiomas. La contribución a la difusión cultural, y esto es muy importante, porque empezó a erradicar el analfabetismo. Mi querido hermano, ¿se acuerda usted que muchos de nuestras abuelas, bisabuelos, tatarabuelos no iban a la escuela? La mayoría de ellos no tuvo la oportunidad que usted y yo hemos tenido de estudiar, de aprender y de tener acceso a un lugar formativo. La mayoría de ellos no lo tuvo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana tenía el control de quienes se educaban y quienes no se educaban. Al quebrarse todo esto, viene la contribución a que el analfabetismo pueda empezar a desaparecer. El crecimiento de la educación, y se establecen universidades de gran renombre. La mayoría de estas universidades, mi hermano, fueron establecidas por personas influenciadas en la fe de la Reforma. Algunas de estas universidades comenzaron inclusive como universidades que enviaban misioneros a otros lugares. Luego se convirtieron en instituciones meramente académicas, pero muchas de ellas tienen la raíz en lo que fue la Reforma, como por ejemplo Harvard, Yale, Princeton, y hay otras más. ¿Qué otro elemento viene como un impacto de la Reforma a nuestra sociedad, a nuestra cultura? Se establece una ética laboral, y esto es importante porque antes solo habían burgueses y no burgueses, y los burgueses tenían que ver con alianzas a la Iglesia Católica con poderío del Estado. Cuando se quiebra todo esto, se empiezan a promulgar lo que son la ética laboral, los derechos del trabajo libre nacional y los beneficios que un trabajador tenía que tener, que va en consecuencia inclusive con cómo cambia el mercado financiero. Antes el mercado financiero era intercambio y por eso se usaban el oro y la plata. Cambia el sistema financiero y ahora se establecen los billetes como modo de pago o de intercambio de bienes. También se ve una influencia tremenda en lo que es el derecho de la mujer. Mi querido hermano, antes de la Reforma, la mujer era un objeto. Después de la Reforma se empieza a generar los derechos de la mujer y que la mujer pudiera tener cualquier derecho igual que un ser individual de la sociedad. También se producen cambios tremendos en el género y esto va de la mano con el anterior. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Si alguien se quería casar, número 1, la iglesia tenía que decir sí o no. Número 2, era decisión de los padres, no decisión del hombre o de la mujer. Y cuando se quiebra todo esto, la Reforma genera que el concepto de los derechos del género empiecen a ser transformados. Entonces ahora, tanto el hombre como la mujer empezaron a tener la libertad de elegir por un acto de amor y ya no por imposición. Es más, yo no sé en sus familias, pero todavía en unas 2, 3 generaciones nuestras hacia atrás, todavía eran decisiones de los padres. Es más, todavía hoy sucede. Si usted va a ciertos poblados retirados de la sociedad, en ciertas culturas todavía hoy sigue sucediendo de que muchas personas son coaccionadas con quién deben vivir. 3 y terminamos de esta lista. Se promovió la educación pública y esto es muy importante. Antes la iglesia definía o determinaba que solo los hijos de los burgueses podían estudiar y los hijos de los obreros se dedicaban al campo, al trabajo. Cuando se quiebra el dominio de la Iglesia Católica a través de la Reforma, ahora se abre una nueva dimensión. Ahora la educación pública viene a ser el acceso de oportunidad a los de menores recursos, a los de escasos recursos, para que también pudieran estudiar y aprender. El principio bíblico del sacerdocio en el hogar se retoma. ¿Qué decía la palabra de Dios del sacerdocio en el hogar? ¿Recuerda? Que los padres eran los responsables de la instrucción espiritual de sus hijos.
capítulo 6 del Antiguo Testamento, Deuteronomio dice, y todo lo que tú has aprendido lo repetirás a tus hijos, lo pondrás en los dinteles y ellos a su vez lo aprenderán andando por el camino, etcétera, etcétera. El dominio de la iglesia le dijo a los papás, usted no tiene derecho de enseñarle a sus hijos, yo adoctrino a sus hijos. Cuando se quiebra el dominio de la iglesia católica por la reforma, se retoma el modelo del sacerdocio en el hogar, la figura del sacerdocio en la familia. Y ahora los padres vuelven a retomar la importancia de interpretar la palabra de Dios para instruir la fe de sus hijos. El concepto de la familia monógama tiene sus raíces en la reforma y se aleja el concepto medieval de que la mujer era solo propiedad. Antes de la reforma, los hombres tomaban a la mujer solo como un derecho y podían tener relaciones polígamas, con muchas personas podían tener. La reforma influye a que la verdad de la palabra de Dios empiece a permear la familia y a entender el modelo monógamo de Dios en cuanto al hogar y la familia. Hermano, yo seleccioné 19 de alrededor de 99 que yo tenía en mis documentos. Hay muchas otras cosas más que la reforma protestante generó en beneficio de lo que es el movimiento de la sociedad, pero no les iba a aturdir con 99 elementos. Si ya con 19 se me duermen, imagínense si le pongo 99, venga y lo leemos juntos si quiere, pero realmente la reforma, por eso yo le llamé un punto de quiebre. Antes de la reforma había una realidad. Después de la reforma, otra realidad. No me voy a detener en esto, pero quiero mostrárselo nada más. En respuesta a la pregunta, hermano, ¿de dónde salen tantas iglesias? ¿De dónde salen tantas denominaciones? Primero fueron los luteranos, luego los anglicanos, luego los calvinistas. Cada uno de estos son iglesias, movimientos protestantes a raíz de la reforma. Los luteranos se dan con la ruptura de la relación con el Papa. Los anglicanos son uno de los más cuestionados porque se les conoce como la vía media y tenía que ver con que ellos no quisieron soltar todo lo que creían de la Iglesia Católica, pero empezaron a adoptar la nueva fe que la reforma enseñaba. Luego tenemos a los calvinistas, que tiene que ver con el movimiento de la reforma que mencioné antes, en la región de Suiza y de Francia, básicamente liderados por las postulaciones de Calvino, y dio origen a lo que se conoce como la iglesia presbiteriana o también la iglesia congregacional. Luego tenemos a los bautistas y metodistas, que los bautistas se originaron un poquito más adelante, a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, y comenzaron como un movimiento puritano, muy arraigados a la esencia de guardar la doctrina, abrazando con mucha fuerza la soteriología calvinista, que tiene que ver mucho con la elección y predestinación. Luego viene el movimiento metodista, que tiene que ver con John Wesley y su influencia desde Inglaterra, que también adoptó la línea calvinista, excepto lo que tenía que ver con la parte de la predestinación. Luego tenemos el movimiento evangélico y pentecostal, que ya nos alcanza un poco más a nuestros tiempos. El movimiento evangélico, que fue influencia del metodismo original de la iglesia moraviana y tiene que ver también con raíces luteranas, se le habla de evangélicos a varios movimientos generales que no se identificaban específicamente ni con el metodista, ni con el bautista, ni con el calvinista, ni con el presbiteriano, pero entonces fueron llamados de manera más genérica. Y finalmente los pentecostales, que ya son más a mediados de o en el siglo XIX entrando al siglo XX, los movimientos pentecostales. Obviamente hay muchas otras denominaciones que vinieron como resultado de estas que hemos mencionado. Por ejemplo, los bautistas luego se diversificaron en otros movimientos y se establecieron otras líneas denominacionales. También los presbiterianos, que en algún momento se separaron y abrieron otras líneas de establecimiento. Y solo quiero que lo mire gráficamente. Si usted mira la parte de abajo, la línea de iglesias que normalmente mantuvieron una fidelidad o un apego
a lo que fue la enseñanza de la Reforma. La parte de arriba tiene que ver con lo que se llama Reforma radical, la influencia de Calvino, y son líneas de iglesias que empezaron a adoptar las doctrinas enseñadas o por Calvino, y hay otros más que también influyeron, pero son los dos más renombrados dentro de este contexto, y las diferentes iglesias en el paso de los años, 1500, 1600, 1700, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Muy bien, mi hermano, necesitamos concluir. ¿Qué podemos entonces extraer de todo esto? Perdone si les abrumo con mucha información. No es la forma en que me gusta predicar expositivamente, pero les estoy trayendo a una clase de la Reforma que a veces se estudia en muchas horas más, de una manera rápida. Pero ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos sacar de enseñanza de toda esta información para nuestras vidas? En primer lugar, la fe que impacta es aquella que transforma. La fe que impacta es aquella que transforma el contexto en el cual se encuentra. Esta es quizá la conclusión más importante de lo que fue la Reforma Protestante de 1517. Un movimiento cuyo propósito era volver al cristianismo bíblico, sencillo y genuino, pero que no se quedó solo en la motivación de volver a una raíz, sino que transformó la historia, transformó la teología, transformó la cultura. Hay cosas que yo no les puse por el tiempo, pero transformó las matemáticas, transformó el entendimiento del arte, transformó la imprenta, transformó la economía en su globalidad, transformó la parte de la astrología. Hay hombres luteranos que fueron los que promovieron muchos elementos del estudio de la ciencia y los microscopios, por ejemplo. Hay mucho contenido. Lo que quiero resumir es que una fe genuina impacta y transforma. Y esto tenemos que entenderlo. Este señor Lutero, yo creo que nunca imaginó el alcance que iba a tener el colocarse en pie con firmeza y decir: esto no está bien. Acá hay una fe que la palabra de Dios nos enseña que no la estamos enseñando. Y él está dispuesto a pagar el precio. Luego fue excomulgado él, un tiempo después, fue desechado. Y muchos hombres más aparte de él, que se pararon con una fe genuina. Y Dios usó ese instrumento para transformar un contexto. La Reforma Protestante revolucionó la sociedad en todos los campos, debido a que el pensamiento que ella predica fue aceptado en la mayoría de la población. La Reforma muestra a las personas una visión alternativa de vivir el concepto de la religión, ya no ligada a un catolicismo dogmático, sino a principios que traían libertad, liberadores, con preceptos bíblicos. Uno de los mayores impactos de la Reforma es algo que usted y yo menospreciamos mucho: la libertad del acceso a la palabra de Dios y la libertad a la interpretación de la misma. Mi querido hermano, no sé si usted recuerda que varias veces cuando yo he predicado aquí yo le he dicho que yo amo la tecnología, a mí me encanta la tecnología, pero el peligro de que la tecnología reemplace el disfrutar la palabra, el estar con ella, el leerla, el marcarla, el subrayarla. No tengo problema con tener la Biblia en un celular, yo la tengo también. Pero tengamos cuidado, mi hermano, porque son estrategias sutiles para valorar un instrumento tecnológico y desechar el deleite de la palabra. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Esta libertad fue parte del precio de la Reforma. Hermano, valoremos la libertad que hoy tenemos. Muchas personas antes de 1517 no la tenían. Y los que quisieron tenerla, sus vidas fueron tomadas. ¿Cómo lo podemos entonces aplicar a nuestra vida para llevarnos algún consejo o exhortación a nuestros hogares? En primer lugar, lo que comenzó con una manifestación pública del manejo de la fe, lo que hizo Lutero,
nos abrió una gran dimensión de oportunidad a conocer y vivir la verdad. El Hijo de Dios tiene que ser congruente con eso, mi amado hermano. No solo la libertad de conocerla, hermano, permítame decirle con mucho respeto, pero con autoridad del Señor. No podemos justificar que un creyente del siglo XX-XXI, con la libertad que tiene, no conozca la palabra de Dios. No lo podemos justificar. Porque hubo hermanos que derramaron su sangre. Es más, la historia de México, hay creyentes en los inicios del establecimiento de la iglesia evangélica que derramaron su sangre por la fe aquí. Y usted y yo tenemos plena libertad. Entonces, ¿cómo justificamos que hermanos estuvieron dispuestos a derramar su sangre para que tengamos esta libertad y no la aprovechemos? El Hijo de Dios debe entender esta libertad de conocer y vivir la verdad de la palabra. Los creyentes no podemos ser negligentes y livianos en la valoración y la vivencia que hoy tenemos de vivir la verdad. Muchos fueron martirizados, asesinados, para que hoy podamos tener este acceso libre a la palabra. La genuina justificación en Cristo. En resumen, mi hermano, y no se me vaya, porque terminando esta porción, queremos terminar con una canción, para que tampoco corten la transmisión. Todo salió en verso, ¿vio? Va a pasar mi esposa y nos va a cantar una canción que tiene que ver con vivir en la fe. En resumen, la clave de la reforma fue el acceso a las Escrituras. Una libertad que hemos de defender como un principio universal de todo hombre y la demos a conocer como el fundamento de la fe. Celebremos la reforma, mi hermano, con agradecimiento a Dios, reconociendo que Dios sigue obrando en la historia de la humanidad. No quiero detenerme en los puntos grises de la reforma, porque más allá de algunos puntos grises, Dios usa aún lo malo para engrandecer su nombre. Y Dios usó un movimiento en 1517 para que usted y yo tengamos libertad a la palabra de Dios. ¿Va a pasar, Glenda?